Continuamos con el estudio de las cartas de Pablo. Hemos llegado a la unidad séptima, la carta a los Hebreos. Veamos sobre los destinatarios de la carta. Los destinatarios son cristianos de trasfondo judío. Eran de una segunda generación de discípulos que estaban experimentando la tentación de perder la fe, ya que estaban siendo perseguidos. Además, la confusión respecto a la interpretación deficiente de la ley y las tradiciones judías hacían peligrar su fe y su confianza en Jesucristo. Por lo tanto, se les dice que recuerden los primeros días, por ejemplo en Hebreos 10:32. Que recuerden además a otros que se mantienen fieles, y por eso, a propósito, el escritor de Hebreos presenta este saludo. Los de Italia les mandan saludos. Hebreos 13:24. En otras palabras, les está diciendo a los hebreos, hay otros que creen en Jesucristo como ustedes y están firmes en la fe y les mandan saludos. Sigan ese ejemplo. Fecha en que se escribió esta carta. Entre el año 60 y el año 70. ¿Por qué se hace ese cálculo? Es más probable que haya sido escrito un poco antes del año 70. Recordemos que el año 70 el templo de Jerusalén y la ciudad fueron destruidos por los romanos debido a la rebelión constante de los judíos contra el imperio. La carta está redactada de tal manera que da a entender que el templo, las ceremonias, la labor de los sacerdotes, el trabajo de los levitas y otros detalles todavía se realizaban. Entonces, este es el dato que nos permite hacer el cálculo de que fue escrita esta carta antes del año 70. Propósitos de la carta. Demostrar que en el Señor Jesús se cumplió lo que por medio de figuras y tipos anunciaba la Escritura en los libros que comúnmente llamamos como el Antiguo Testamento. Demostrar que Cristo es superior en todo aspecto. Porque esto es fundamental. Porque estos creyentes que estaban vacilando en la fe, escuchando la enseñanza de los judíos, hacían una comparación entre Moisés, el gran Moisés y Jesucristo. Y el escritor de Hebreos les dice, ustedes han creído en alguien superior. Demostrar que la fe en Cristo es correcta, plena y superior también. Por otro lado, otro propósito importante es animar a los cristianos que habían permanecido fieles, pero estaban siendo tentados a vacilar y dejar de creer en Jesucristo, algo muy, muy peligroso. También quería advertirles acerca de los peligros de abandonar la fe en Jesucristo. Muestra entonces las consecuencias de abandonar la fe en Jesús. Tema central de la carta: la superioridad de Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros cerciorarnos de que este es el tema central? Cuando revisas, cuando lees la carta a los Hebreos, una palabra que se repite constantemente es superior, superior, o mejor, mejor, mejor. Ahora, ¿por qué Cristo era superior? Por ser quien es. Él es Dios. Además, por la superioridad de su ministerio. Él tuvo la bendición de ejercer todos los ministerios. Por la superioridad de su sacrificio. Y por la superioridad de su pacto, un pacto eterno. Veamos una sinopsis de esta carta. Primera parte. La superioridad de la persona de Cristo, capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 13.
El escritor de Hebreos plantea este argumento. Dice, Jesús es superior a los profetas, capítulo 1, versículo 1 al 3, a todos los profetas. En segundo lugar, es superior a los ángeles, capítulo 1, versículo 4, al capítulo 2, versículo 18. Por otro lado, vemos un desglose de este punto. Es superior a los ángeles, ¿por qué? Porque Él es Dios, versículos 4 al 14. Y encontramos también algo peculiar en esta carta, la aparición de sucesivas advertencias. Y esta es la primera, una advertencia a los lectores, a los destinatarios de esta carta. Atiendan a las verdades oídas, capítulo 2, versículo 1 al 4. Atender, poner atención, también significa detener, significa perseverar en las verdades oídas. Ahora, Cristo es superior a los ángeles por su humanidad, capítulo 2, versículos 5 al 18. Un humano perfecto. Cristo experimentó lo que los ángeles no pudieron experimentar. Por otra parte, el escritor de Hebreos plantea el argumento de que Jesucristo es superior a Moisés, capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 13. Recuerden que los judíos insistían en seguir las enseñanzas de Moisés y seguir el ejemplo de Moisés y ser fieles a Moisés. Aspecto que Moisés nunca pretendió. Él no quiso que los judíos se volvieran seguidores de él, que fueran leales a él, de ninguna manera. Entonces, el escritor de Hebreos plantea este argumento. Jesucristo es superior a Moisés. Vale la pena seguirle, servirle. No te equivocaste, les está diciendo en otras palabras. Ahora, Jesús es superior a Moisés porque realizó obras más grandes que Moisés. Capítulo 3, versículo 1 al 4. Porque es el Señor Jesús, el dueño del templo, dueño del tabernáculo, dueño de todo lo que hay, y Moisés era un servidor. Capítulo 3, versículos 5 al 6. Y además, en este capítulo encontramos la segunda advertencia en la carta a los hebreos. Les dice, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón. Capítulo 3, versículo 7 al capítulo 4, versículo 13. Debemos dar gracias a Dios, recordando nuestra experiencia, que escuchamos el Evangelio y por la bendición, por la gracia de Dios, hemos abierto nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente para que Dios nos salve. Pero esa actitud tiene que mantenerse, porque ahora que estamos en el camino de Dios, podríamos endurecer nuestro corazón, es decir, mantenernos en una actitud de desobediencia a la palabra, de no querer obedecer a la palabra del Señor. Y por lo tanto se produce la dureza en nuestro corazón. Recuerda que esta carta les escribe no a inconversos, sino a creyentes. Entonces, esta es la segunda advertencia. Segunda parte, la superioridad de la obra de Cristo, capítulo 4, versículo 14, al capítulo 10, versículo 18. El Señor Jesús es superior porque tiene un superior sacerdocio, capítulo 4, versículo 14 al 7, 28. Es superior en su posición. En otras palabras, el escritor de Hebreos les dice, bien, muchos de ustedes admiran a Moisés, pero también a Aarón, y admiran el sistema del sacerdocio, pero hay un sacerdote que es inmensamente superior. ¿Por qué? Porque es Dios hecho hombre, y ese sacerdote es Jesucristo. Capítulo 4, versículos 14 al 16.
es superior en sus calificaciones. Capítulo 5, versículo 1 al 10. Claro, los sacerdotes humanos mueren. Jesucristo sí murió, pero resucitó y vive para siempre. Y antes de vivir como ser humano, vivió por la eternidad como Dios. Así que, en todo sentido, Él es superior en su sacerdocio. Y aparece la tercera advertencia en esta carta, en el capítulo 5, versículo 11 al capítulo 6, versículo 20. Crezcan y maduren. Habiéndonos convertido, habiendo conocido al Señor Jesucristo, este es el desafío para nosotros: crecer y madurar. Por otra parte, el Señor Jesús en su sacerdocio es superior debido a que pertenece a un orden sacerdotal eterno. Capítulo 7, versículo 1 al 28. No en vano el escritor de Hebreos hace una comparación entre el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Melquisedec. Y él dice, no se conoce el origen de Melquisedec, tampoco se conoce sobre la muerte de Melquisedec. Sumo sacerdote a quien Abraham le presentó sus diezmos. Era una autoridad espiritual reconocida en la época de Abraham. Pues Jesús no pertenece al orden sacerdotal de Aarón, sino a ese sacerdocio eterno que era prefigurado, era mostrado como símbolo, como figura a través del sacerdocio de Melquisedec. Por lo tanto, sigan siendo cristianos, les está diciendo en otras palabras, porque ustedes están bajo un sacerdocio eterno, superior al que han conocido. No vuelvan a las prácticas judaicas. La superioridad de su pacto, capítulo 8, versículo 1 al 13. Es un mejor pacto, capítulo 8, versículo 1 al 6. El antiguo pacto fue necesario, fue útil, tenía su razón de ser, cumplió su propósito, pero era temporal. Siendo creyentes en Cristo Jesús, ahora ustedes están bajo un mejor pacto. Es un pacto nuevo, versículos 7 al 13. Bien, los creyentes de hoy también estamos bajo un mejor pacto, un pacto nuevo, que es el pacto establecido a través del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesús. En este pacto, los mandamientos no solo están fuera de nosotros, escritos en un libro, y en el caso de los judíos, escrito en tablas de piedra, sino que los mandamientos del Señor están en nuestro interior. Por haber escuchado la palabra de Dios, por haber aprendido de la palabra de Dios, esos mandamientos por el Espíritu Santo, gracias al Espíritu Santo, están dentro de nosotros. Y tenemos la ayuda gloriosa del Espíritu Santo desde adentro de nosotros, que nos impulsa a obedecer lo que Dios enseña en su palabra. Nos impulsa a ser santos como Dios es santo. Estamos bajo un nuevo pacto. Tercero, la superioridad del santuario y el sacrificio de Cristo. Otro aspecto que los judíos destacaban en esa época era las ceremonias, los rituales, todo lo que se hacía en el templo de Jerusalén. Era de admirar todo lo que pasaba ahí, era impresionante. Pero el escritor de Hebreos les dice a los cristianos, bien, ustedes también admiran ese templo, pero permítanme decirles que ese templo es solo figura de lo que realmente hay en el cielo. Es una ilustración. Por lo tanto, ustedes no deben adscribirse, aferrarse a lo que se hace en el templo y al templo mismo.
¿Cómo es posible que ustedes quieran aferrarse a lo que era figura, a lo que era ilustración, a lo que era anticipo, dejando lo que es eterno? Porque ese templo es una figura del templo celestial, de la casa de Dios, de la presencia de Dios. Por lo tanto, siendo cristianos, lo que ustedes están haciendo está bien. Están confiando en Dios, están confiando en Cristo Jesús y están bajo un ministerio sacerdotal espectacular, tremendo y inmensamente superior. Por otra parte, recuerden que en el templo de Jerusalén se sacrifican animales. Y ustedes están agradecidos a Dios, pero también dependiendo o queriendo depender de esos sacrificios. Pues no lo hagan, porque hay un sacrificio superior que ha reemplazado y ha dejado de lado a todos esos sacrificios que eran temporales. Y ese sacrificio es del Señor Jesús. Por lo tanto, confíen en ese sacrificio, pongan su fe en ese sacrificio y vivan bajo las bendiciones como resultado de ese sacrificio. Sus vidas han sido cambiadas. Dios les ha dado un nuevo corazón, Dios les ha dado una nueva vida. El sistema antiguo no podía hacer eso, porque era un anticipo, era una preparación para que la gente anhele tener lo verdadero. Pues ahora que ha venido lo verdadero a través de Cristo, pues no cedan a la tentación de volver a lo que era figura, a lo que era un anticipo. Podríamos nosotros de esa manera resumir también esta parte. Eso es lo que les está diciendo el escritor de Hebreos. Santuario y sacrificio del antiguo pacto hace un desglose de cómo eran esos sacrificios y cómo era el santuario. ¿Y cómo es el sacrificio y el santuario bajo el nuevo pacto? El santuario está en el cielo y es eterno, y el sacrificio es muchísimo mejor, inigualable. El derramamiento de sangre por parte de Cristo Jesús. Capítulo 9, versículo 11 al capítulo 10, versículo 18. Tercera parte, la superioridad del camino cristiano. 10:19 al capítulo 13, versículo 25. Con plena certeza de la fe. Capítulo 10, versículo 19 al 11:40. Es un camino superior porque hay plena certeza de lo que tú crees. Tienes que estar completamente seguro de que no te has equivocado, de que Dios te ha guardado de la equivocación. Pero si vuelves al sistema antiguo, pues pierdes innumerables bendiciones, les está diciendo en otras palabras el escritor de Hebreos. Sosteniendo la confesión de fe, capítulo 10, versículos 19 al 25. Y en esta parte introduce la cuarta advertencia a los creyentes. No pequen deliberadamente. Capítulo 10, versículos 26 al 39. Conocen lo que es bueno y lo que es malo. Dios los ha salvado, los ha perdonado. Pero no cometan el error de pecar deliberadamente. Recordando la definición de la fe, capítulo 11, versículo 1 al 3. Entonces, ellos tenían que estar seguros de que el camino que habían tomado, gracias a Dios, gracias a Cristo, era el correcto. Entonces hace una rememoración de lo que es la fe, para que estén seguros de que no se equivocaron los hebreos, creyentes en Jesús. Por otra parte, añade una lista larga de personajes de la historia que dieron ejemplos de fe. Capítulo 11, versículo 4 al 40. Entre ellos está Abel en el versículo 4, Enoc versículos 5 al 6, Noé en el versículo 7, Abraham y Sara en los versículos 8 al 19, Isaac en el versículo 20, Jacob en el versículo 21, José en el 22, los padres de Moisés en el 23, Moisés mismo
en los versículos 24 al 29, Josué y Rahab en los versículos 30 y 31, y muchos otros héroes de la fe que son expresados, son mostrados, de los cuales el escritor de Hebreos habla en los versículos 32 al 40. Tercera parte, la superioridad del camino cristiano. Ellos debían resistir en la fe. Capítulo 12, versículo 1 al 29. Para esto debían recordar cómo Cristo resistió, versículos 1 al 4. Y de todas maneras, si venía la disciplina de Dios, debían soportarla. Está hablando acá de la persecución por causa de la fe en Cristo, de la fe en Dios. Y el apóstol les dice entonces que la disciplina ayuda a que ellos maduren, a que crezcan, a que se fortalezcan. Capítulo 5, capítulo 12, versículo 5 al 24. E introduce la quinta advertencia. No rehúsen escuchar a Dios, capítulo 12, versículos 25 al 29. Y esta es una advertencia también para nosotros. No dejemos de escucharle al Señor. En tercer lugar, obedeciendo al llamado a amar, capítulo 13, versículo 1 al 17. Amor expresado en el campo social, versículos 1 al 6. Expresado también en el campo espiritual, capítulo 13, versículos 7 al 17. Y finalmente vamos a encontrar en esta carta una conclusión, en el capítulo 13, versículos 18 al 25. Hebreos 8:13 dice, al llamar nuevo a ese pacto ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. En la NBI, la Biblia NBI dice, cuando Dios habla de hacer con nosotros un nuevo pacto es porque considera viejo el pacto anterior, y lo que se considera viejo e inútil ya está a punto de desaparecer. Entonces hay dos pactos fundamentales, el antiguo pacto y el nuevo. Quienes creemos en Cristo Jesús estamos bajo el nuevo pacto. Quienes hemos depositado nuestra confianza absoluta en el Señor Jesús, en su sacrificio para nuestra salvación, nuestra relación con Dios, pues estamos bajo el nuevo pacto. Los judíos seguían bajo el antiguo pacto, porque confiaban en Moisés, en las tradiciones, en cumplir los mandamientos, dejando de lado a Cristo Jesús. Cuidémonos de ese peligro hoy también. No dejemos de seguir confiando en el Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Pero ojo, no debemos confundir el antiguo pacto con todos los libros del Antiguo Testamento. Es equivocado creer que solo debemos leer, estudiar y fundamentarlos en los libros del Nuevo Testamento, dejando de lado los del Antiguo Testamento, porque Hebreos dice que ya no estamos bajo el Antiguo Pacto. Pues al hablar del Antiguo Pacto, no necesariamente está hablando de los libros del Antiguo Testamento que hay que dejarlos. Ojo con este detalle, lo tienes que considerar seriamente, no lo tienes que olvidar, porque de lo contrario te equivocarás y guiarás al error a los que estás enseñando y predicando. Advertencias en la carta a los Hebreos. Un resumen. Atiendan a las verdades oídas, capítulo 2, 1 al 4. Cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón, 3, 7 al 4, 13. Crezcan y maduren, 5, 1 al 6, 20. No pequen deliberadamente, 10, 26 al 39. No rehúsen escuchar a Dios, capítulo 12, versículos 25 al 29. Entonces son 5 las advertencias. Un poco sobre la fe en Hebreos 11. Hebreos 11:1. Vemos una definición de fe. Fe es estar seguros de lo que no vemos. Requiere que renunciemos a la incredulidad, que es lo contrario de fe. Hebreos 11:6. Debemos creer que Dios existe y que recompensa a los que lo buscan sinceramente.
¿Por qué fueron los hombres y mujeres de Hebreos 11 agradables a Dios? ¿Y cómo podemos nosotros ser agradables a Dios hoy? Porque decidieron obedecer a Dios y procuraron que Dios sea en todo glorificado. Porque por fe escogieron lo que no se ve en vez de lo que se ve. Porque creyeron en Dios y le creyeron a Dios. La lección para nosotros. En muchos sentidos, nuestro peor enemigo es la vida sin Dios. Obedecerle viviendo cada día, siendo guiados en todo lo bueno y para su gloria, debería ser nuestra prioridad siempre. Rectitud en un contexto pagano. Daniel 3. Manteniéndose por Dios y por la verdad. Esa fue la actitud que tuvieron Daniel y sus amigos. Pasaron por los fuegos de la persecución. En otras palabras dijeron, inclinaré mi cabeza, pero no inclinaré mi corazón. ¿Qué es lo que hubiéramos hecho en el caso de Daniel y sus amigos frente a los desafíos que tuvieron en su tiempo? ¿Qué es lo que hubiéramos hecho frente a la persecución en el Imperio Romano bajo Diocleciano? ¿Y cuál es nuestra actitud y nuestra conducta frente a las situaciones difíciles que se nos presentan en el camino de Dios hoy? Por fe, Abel ofreció un mejor sacrificio. Enoc vivió una vida agradable a Dios y fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Con Dios vivió Enoc, dice la Biblia. Otro que vivió con Dios, es decir, todos los días considerando a Dios, hablando con Dios, siendo guiado por Dios, fue Noé, quien construyó el arca obedeciéndole al Señor y condenando al mundo y salvando a su familia. Por fe, Abraham dejó todo atrás: casa, padres, tierra, comodidades. Se convirtió en el padre de muchas naciones por la fe en Dios. Ofreció a su hijo en sacrificio, confiando en que Dios era poderoso, inclusive para resucitar a su hijo después de muerto. Para él lo importante era creerle a Dios y obedecerle, aunque su cabeza no pudiese entender las circunstancias que estaba atravesando. Juan Crisóstomo dice acerca de Abraham: las cosas de Dios parecen pelear contra las cosas de Dios, y que la fe pelea contra la fe, y que el mandamiento pelea contra la promesa. Aún así, Abraham obedeció el mandamiento. Hebreos 11:19 nos muestra que Abraham razonó. Muchos piensan de que hay que cometer un suicidio espiritual y hay que solamente creer y no razonar. La fe verdadera nos debe hacer razonar, pero ¿de qué manera? Confiando en que Dios existe y que obrará justamente según sus planes y sus propósitos. Aquellos que el mundo no merecía, Hebreos 11:13, sigue viviendo por fe, no por lo que se ve, el creyente verdadero. Se utiliza una palabra en griego que es genoi, significa extranjeros, ajenos, extraños, refugiados, y eso es lo que son los creyentes en este mundo. Se utiliza también la palabra parapidemos, que significa jornaleros, residentes temporales, personas con tarjeta verde, gente que no echó raíces. Este planeta es como nuestro hotel, no es nuestra casa definitiva. Nuestra casa eterna está en los cielos en la presencia de Dios. Los que creyeron en el Señor vivieron por fe, a pesar de que no vieron la promesa cumplirse. Dios no se avergüenza de llamarlos suyos. Diognetus, apologista del segundo siglo, dice: los cristianos habitaban en ciudades de griegos y bárbaros, tomando el papel de cada uno y siguiendo las costumbres de los nativos en vestido y comida y otros menesteres de la vida, aunque la constitución de su propia ciudadanía, la cual ellos establecieron, contradice la expectación. Viven en sus propios países, pero solo como jornaleros. Ellos se sostienen y comparten todas las cosas como ciudadanos y enfrentan las adversidades como extranjeros.
cumplían sus responsabilidades ciudadanas, pero enfrentaban las adversidades como extranjeros. Continúa diciendo este apologista: para los cristianos cada país es su patria, y para ellos cada patria un país extranjero. Viven en la tierra, pero su hogar es en el cielo. Aman a todos los hombres que los persiguen. Lo extraño de ellos no son sus ropas ni su tecnología. Es cómo ellos toman su ética, la cual el mundo considera sin lógica, sin sentido. Por fe Moisés renunció al trono de Egipto, al éxito y la fortuna fuera de los planes y la comunión con Dios. Le creyó a Dios y salvó a Israel. Las murallas de Jericó cayeron, gente ordinaria hizo grandes cosas para Dios. Cesaron la boca de leones como Daniel, vencieron la furia de las llamas como Sadrach, Mesach y Abednego. Escaparon al filo de la espada como Elías. Mujeres recibieron de vuelta a sus muertos, como en el caso de la época de las mujeres a las que ministró Elías o Eliseo. O fueron apedreados estos creyentes como Zacarías. Fueron cortados por la mitad, como en el caso de Isaías según la tradición judía. Fueron muertos a espada. Podemos ver numerosos casos en Primera y Segunda Macabeos. Nuestro desafío para hoy es: creamos en Dios y creámosle a Dios. De esta manera terminamos el estudio de esta carta. Un abrazo fuerte, Dios te bendiga, y con esto también concluimos el estudio de las cartas de Pablo. Gracias por tu atención, será hasta una próxima oportunidad.